los medios de comunicación, compañeros, compañeras del Movimiento Resistencia, buenos días. Hoy celebramos la presencia de esta comisión de la sociedad civil, que ya escucharon quién la integra, y vale la pena informar que la comisión de la sociedad civil en varias ocasiones estuvo en el Zócalo, instando a los compañeros que estaban en huelga de hambre, con el compromiso de darle seguimiento al conflicto. Por eso el sindicato hace ese reconocimiento, porque a un año y medio del conflicto provocado por ese ilegal decreto, la gente de la sociedad civil y esta comisión sigue al pendiente hasta alcanzar de fondo resolver el conflicto. Muchas gracias por la presencia en todos estos meses que han dado seguimiento al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por otro lado, señalamos de los daños ocasionados a un año y medio del decreto. Es que a todos los 44.300 trabajadores nos han robado nuestro futuro, nuestro proyecto de vida. El daño, la alimentación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. Nos han boletinado en todas las instancias del país para no darnos empleo, con el simple hecho de trabajar en luz y fuerza y ser miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los daños, un compañero asesinado el año pasado, Juan Rosales, quien era el encargado del campamento de insurgentes y Reforma, le metieron un tiro en el pecho llegando a su casa y sigue abierta esa averiguación. Los daños, dos compañeros que se quitaron la vida, Juan Carlos Sánchez Carrillo de Xochimilco, un trabajador de luz y fuerza, una edad de 55 años, fue a buscar empleo a varias dependencias y se lo negaron, sus hijos en la escuela, y tomó esa decisión de quitarse la vida con un arma de fuego. Los daños, Manuel Jarillo Yela, un joven profesionista, en varias ocasiones buscando empleo, en ninguna parte le dieron empleo, llegó a su casa y tomó la decisión equivocada de ahorcarse en las escaleras de su propio domicilio. Los daños, un compañero, Miguel Márquez Ríos, miembro del Comité Central, detenido de manera injusta, lo acusan de que él causó privación ilegal de la libertad de policías federales. Lo acusan de ir en contra de la riqueza nacional y resistencia de particulares. Las primeras 4 audiencias no se presentaron los acusadores, lo han estado dilatando. Es un preso político. El daño moral, el daño económico a 44.000 trabajadores con sus familias, es un daño a más de 250.000 mexicanos. El daño a los propios usuarios, que hoy las mentiras del presidente, y lo vuelve a referir ayer, que 50.000 millones de pesos le costaba al erario público los privilegios de los trabajadores. Algo más mentiroso, cuando ya el documento de la Unidad de Evaluación de la Cuenta Pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación dice que todo ese dinero se iba a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad por el contrato de compra-venta de energía en bloque. Unión Fenosa le vendía 59 centavos el kilowatt a la CFE y la CFE se lo vendía a Luz y Fuerza a $1.18, a $1.89, y a Luz y Fuerza lo obligaban a venderla a $1.18. Dijo que con esta medida se iban a ahorrar los mexicanos millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿bajaron ya las tarifas eléctricas? ¡No! El sábado fue el 4º gasolinazo, y con eso sube la canasta básica, sube el gas, sube la electricidad, suben todos los insumos. Han colocado deuda para pagar en 100 años. ¿Cuál es entonces el beneficio? ¿Por qué dice el presidente que estorbaba Luz y Fuerza? No estorbaba Luz y Fuerza, sino para él los que estorban son los trabajadores que dignamente estamos defendiendo esta lucha por preservar el servicio público de electricidad, porque queda demostrado que las verdaderas intenciones de Calderón
es entregar la industria eléctrica a las empresas transnacionales. ¿O no es así, compañeros? Ahí está, tienen el 50% de la capacidad instalada de generación, ya es de Unión Fenosa, ya es de Iberdrola. Los mexicanos hemos tenido que pagar 268,000 millones de pesos de electricidad del año 2000 al 2009. ¿Y saben cuánto debemos? 1.6 billones de pesos por contratos que han dado a 25 y a 30 años para generar electricidad, porque claro, Iberdrola fueron de los que le metieron dinero a la campaña de Felipe Calderón, son de los que lo llevaron a la presidencia de la República. ¡Qué poca madre! Los daños, y queremos sumar con los daños de ayer, para que quede muy claro para todos los medios. Cuando lo dije, hay gente infiltrada en el movimiento, lo sostenemos. Los vehículos incendiarios resulta que son vehículos de compañeros nuestros que gente ajena se los quitó y le echaron lumbre ahí. Vamos a presentar las denuncias, tenemos ya las facturas, son compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas los dueños de esos vehículos. No como lo dicen, que bajaron a particulares de sus coches y los incendiaron. Los vehículos son de compañeros en la resistencia y lo vamos a presentar de manera oficial con las propias facturas y las denuncias correspondientes de a Gobernación, una lista interminable de fotografías de gente infiltrada del movimiento, y lo vamos a hacer público para que quede muy claro. Los daños son compañeros fracturados el día de ayer, compañeros fracturados en la mano, costillas fracturadas, abiertas en las cabezas. A un compañero le estrellaron una bomba de gas lacrimógeno en el pecho. Los del Zócalo de aquí, de la estación del metro, las agresiones vinieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí tenían metidos a los de la PPP. Yo mismo vi cómo aventaron las granadas de gas lacrimógeno de la Secretaría de Gobernación a la hora que yo iba pasando en la propia marcha. Esos son los daños, y la verdad que es lamentable que gente que se dedica al periodismo, a esta noble tarea, se preste con fines políticos. Escuché por la mañana a Carlos Santoyo, usted lo conoce mejor que yo. Tranquilos, compañeros. Ustedes que son de la Fuente Obrera lo conocen mejor que yo a qué intereses pertenece. El día de ayer ni siquiera lo observé, ni siquiera lo vi. Y un compañero que trabaja con ustedes, Julián, todo el tiempo estuvo conmigo en el propio mitin donde yo estuve ahí. Todo el tiempo. Y es lamentable que se preste a esos intereses oscuros de gente que son enemigas al movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. El único responsable de este conflicto, que ya no es un conflicto gremial, sino es un conflicto social, es el gobierno de Felipe Calderón. Es el que está en la Secretaría del Trabajo, que es el que debería de responder a resolver los conflictos. Él firmó el contrato colectivo de trabajo del SME 2008-2010. Está depositado el convenio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La materia de trabajo subsiste. No hay ningún argumento de decir por el interés público en la economía nacional, cuando la economía la ha hecho pedazos este gobierno de Felipe Calderón. Lo que está atrás, privatizar el sector eléctrico, dejarle la fibra óptica de la licitación 21 a Televisa. Por eso como perros salieron a estar señalando a los trabajadores del SME, porque ganó la licitación 21 Televisa con Telefónica Movistar, que el representante es Gil Díaz, Francisco Gil Díaz. Él era secretario de Hacienda cuando hicieron toda esa infraestructura de 21,000 kilómetros en la CFE y se quieren quedar con los 1,100 kilómetros de fibra óptica de luz y fuerza del centro. Esos son los verdaderos intereses. Y para los trabajadores, ¿qué es lo que quieren para los trabajadores? Como los que están aquí, miren. Estos son los trabajadores que quieren de las empresas de clase mundial. Trabajadores sin capacitación, sin adiestramiento, sin contrato colectivo de trabajo, sin condiciones de seguridad y higiene. Vean, 2 más muertos, 2 más de una lista de más de 30. Le entregué una lista completita de 17 accidentes mortales y estos son otros 2 más de la empresa de clase mundial. Empresa de clase mundial, pero con trabajadores de cuarta. Eso es lo que quiere, porque este gobierno tiene un odio de clase. Este gobierno del PAN está en contra de los contratos colectivos. Para este gobierno el mejor sindicato es el que no existe, pero el sindicato está más firme que nunca.
Vamos a continuar nuestra lucha civil y pacífica hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. Muchas gracias. Miren, es muy importante señalar la declaración. Hoy los que integran la Comisión de la Sociedad Civil, que además tienen muchísima calidad moral, que saben del tema de la aplicación de las leyes, están haciendo ese llamado porque ellos ya tuvieron reuniones en Gobernación y hoy en su declaración plantean hacerlo. Yo he sido claro en Gobernación, podemos seguir en la mesa el tiempo que sea necesario, pero si no hay una solución, porque lo único que demuestra Gobernación es la falta de sensibilidad política para resolver el conflicto. Ya demostramos que el problema no es económico, el problema ya es político, pero como no tienen oficio político, la última vez que fuimos a Gobernación, no fuimos solos, compañeros, fueron los diputados con nosotros, y los mismos diputados le dijeron a Gobernación, es una burla que después de 17 meses no haya una propuesta sensata para poder resolver el conflicto de fondo. ¿Qué es lo que queremos los electricistas? Resolver el conflicto de fondo, que nos regrese nuestra fuente de trabajo, es lo único que perseguimos. Las leyes ya están ahí. Entonces Gobernación dice que no, bueno, pero no es el único poder del Estado, falta lo que diga. Va a insistir, yo creo que la sociedad civil, esta comisión, donde está la senadora Rosario Ibarra, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, ella es parte de otro poder del Estado distinto. Y bueno, pues para Gobernación, no nada más no nos quiere resolver a los electricistas, no le quiere resolver a nadie de este país. Y hoy montan el conflicto del ESMED como un asunto violento, pues para sacar del tema de la violencia en todo el país, que está gravísimo. Entonces yo estaré muy pendiente a lo que diga la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tienen el conocimiento y los van a estar discutiendo en el Congreso, y también estaremos muy pendientes a la labor que haga de manera de ser responsable esta Comisión de la Sociedad Civil, que está acompañando a que se resuelva el conflicto de fondo. Sí, de nuestra parte sí quisiéramos sobre este tema, y además de lo que digan otros integrantes de la comisión, que desde el punto de vista de la comisión, la posibilidad del cierre de la mesa de negociaciones no tiene que ver con los acontecimientos de ayer, como lo quiere presentar la Secretaría de Gobernación. Desde el punto de vista de la comisión, el cierre de la vía de la negociación está siendo operada por la Secretaría desde mucho antes. Es decir, se está cerrando esa vía antes de los acontecimientos de ayer. Nos parece desde el punto de vista de la comisión que no debe manipularse las circunstancias para hacer parecer que el día de ayer se cerró las negociaciones. Desde nuestro punto de vista está cerrando esta vía los representantes del gobierno federal. Efectivamente, cuando tuvimos la reunión con el subsecretario de gobierno, se nos planteó que no había disposición para negociar de manera colectiva el regreso de los trabajadores a su fuente de trabajo. Nos parece que insistir después de un año y medio en la vía de la liquidación y de que cada quien, el individual, pueda reinsertarse a un supuesto trabajo que además no se ve por ningún lado, es una cuestión inaceptable. No es una negociación, no es una actitud de apertura, y por lo tanto estamos llamando en nuestra declaración a que el gobierno federal verdaderamente retome una actitud de apertura y abra vías de negociación verdaderas para la solución del conflicto. Vamos a insistir como comisión en la posibilidad de una reunión con el secretario de Gobernación para expresar este punto de vista de la comisión y coadyuvar a que el gobierno federal verdaderamente se abra a una negociación, no solo a reuniones, sino a platicar con el sindicato una solución definitiva al conflicto, para que no se prolongue y no se propicie con esta cerrazón situaciones de violencia que pueden producirse en la medida en que no existe una solución. El licenciado Manuel Fuentes. Sí, sobre esta misma situación quisiera señalar que condenamos todo tipo de violencia. No es admisible que se pueda estar planteando como vía de arreglo una fórmula de esta manera.
estaríamos reiterando la petición, la solicitud para que la Secretaría de Gobierno continúe en la mesa de negociaciones, llamar a los diputados para que se mantenga la mesa de negociaciones, y también un tema muy importante de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pueda resolver de manera rápida, breve, los juicios laborales de los trabajadores en los que están reclamando la reinstalación. Llama mucho la atención el rezago de los juicios laborales en esta materia, y también en este sentido lo que llamamos a las autoridades de la Procuraduría de Justicia Capitalina, que esta comisión estará y tenga acceso a las investigaciones que se puedan llevar a cabo, que se deslinden las responsabilidades de quien corresponda, pero que efectivamente haya un escenario claro de las evidencias que se tienen, de quiénes son los responsables, y en efecto pueda este camino de aclarar los temas, poder avanzar en la solución integral de este conflicto. Sí, es muy importante señalar que gallo que canta gana, compañeros. Regularmente esa es la constante de este gobierno, de no asumir su responsabilidad. Si recuerdan, cuando los compañeros quedaron sepultados en pasta de conchos, dijeron que ya no se podía hacer nada. Era para tapar el crimen industrial. Cuando murieron calcinados 49 niños en la guardería ABC, le echaron la culpa a una funcionaria de tercer nivel, y el responsable anda como pez en el agua. Cuando mataron a unos jóvenes en Ciudad Juárez, estaba en Japón, me parece, el presidente, el hijo, eran pandilleros. En este año y medio, que no han podido, porque ya demostramos que son compañías contratistas que no tienen la pericia, incluso traen salvadoreños y guatemaltecos que les pagan 100 pesos por trabajar 12 horas al día, y los tienen ahí en bodegas como si fueran animales. La red automática de esta zona centro del país, el primer cuadro de la ciudad, un servidor le hizo una presentación al jefe de gobierno con toda la pericia que tenemos del levantamiento de la red. Hay cables subterráneos que tienen funcionando más de 60 años. Es una red automática que jamás es para que se te vaya la luz. Pero ¿qué hicieron en esta red automática? Que es única en el país, es única en el país. Empezaron ya a dañarse algunos alimentadores, se están sobrecargando, se estaban botando. Las explosiones no son de bombas, explotaron las bombas, no, son subestaciones subterráneas. Adentro hay un transformador y hay interruptores de transferencia, y se explotaron las bombas. O sea, ni el conocimiento tienen los que declaran de la CFE. Y aquí nosotros señalamos que ya sobrecargaron. Hagan de cuenta, les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta, la electricidad es igual que el agua. Tú le metes agua a una manguera, y si la manguera tiene una capacidad, perdón, vamos a recibir a la senadora. Viene llegando de una comisión de Monterrey, pero celebramos que esté aquí con nosotros. Ha sido muy partícipe en los conflictos sociales del país. Entonces termino de explicar. Regularmente la electricidad, el cable tiene una capacidad. Si rebasas esa capacidad, pues busca por dónde salir la energía. Igual que el agua, le metes agua a una manguera que tiene una capacidad, si la sobrepasas, se revienta. Yo les pediría, de los que han estado acusando de sabotajes, que con ustedes hiciéramos una prueba a ver quién de ustedes se atreve a meterle cuchillo a un cable.
escucho los expertos, porque he escuchado expertos en la televisión que dicen que con un cuchillo cebollero es capaz de cortar un empalme, ¿no? El cable subterráneo tiene distintas capacidades, hay cables de 230.000 volts. El conductor, además, tiene una serie de protecciones para meterse, pues, el aislante. Hay cables de 85.000 volts, hay cables de 23.000 volts, hay cables de baja tensión. Entonces, el que se atreve a cortarle, primero ni llega a tocar el conductor, porque el aislante que tiene no lo pueden hacer. Y además, si llegas, ya no lo cuentas. Ya no lo cuentas. Lo que no saben es hacer. Por eso ofrecemos la mano de obra calificada de todos los que estamos aquí para resolver de una vez por todas todo el primer cuadro de la ciudad. Tenemos los planos, tenemos la gente, el dinero ahí está, ha sido etiquetado el dinero para reemplazar todo el cambio, pero no lo saben hacer. ¿Lo podemos hacer nosotros o no, compañeros? Proponemos a la sociedad, porque hoy por la mañana, transitando aquí en 5 de mayo, los negocios con plantas de emergencia. Y como no asumen su responsabilidad, lo más fácil es, fueron actos de sabotaje. No asumen su responsabilidad de toda la tragedia nacional de este gobierno. Nosotros les ofrecemos la mano de obra calificada para que no se sigan matando, pero además no sigan dañando la infraestructura eléctrica y no sigan dañando la economía de todos los negocios de la zona de atención. Nosotros vimos desde el inicio que había una intención de criminalizar este movimiento. Los que se acuerden, no me van a dejar mentir, desde que era secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, quien por cierto es abogado de la minera mexicana, de Minera México, desde que era secretario de Gobernación Gómez Montt, cuando recién se había emitido el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, ya comenzaban a hablar de actos de sabotaje, acuérdense ustedes. O sea, desde el principio quieren criminalizar a los que resistimos en este país. Yo creo que hay que dejar muy claro que luchar y resistir es un derecho, reprimir es un delito.